Bueno, buenos días. Hoy presentamos una nueva iniciativa que va a realizar el Partido Aragonés, porque creemos que Aragón puede estar perdiendo el tren del futuro. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario Aragonés vamos a plantear una iniciativa global a la consejera de Innovación, Investigación y Universidad para saber cuáles las políticas que tienen el Gobierno de Aragón en torno a todo lo que tiene que ver con el Big Data y el Internet of the Things, el Internet de las cosas. Además, vamos a aprovechar que la consejera también es de universidad para preguntar también sobre cuál es la política que tiene el Gobierno de Aragón en cuanto a la adecuación de los nuevos perfiles profesionales y la titulación universitaria. Como saben ustedes, en apenas 20 años, casi el 75% de las titulaciones que existen en la actualidad, titulaciones universitarias y superiores, no van a existir, porque nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde la automatización, la digitalización está creciendo de forma exponencial e importante, y en ese sentido el Gobierno de Aragón tiene que actuar como elemento catalizador para que a nivel laboral, empresarial y a nivel social Aragón no pierda el tren del futuro. En ese sentido, como ustedes saben, nosotros hemos firmado el Pacto por la Ciencia. Hay que aprovechar una oportunidad histórica donde Aragón es la única comunidad autónoma donde todos los grupos políticos se han dado la mano para potenciar la innovación, para potenciar la investigación, para potenciar la ciencia, y en ese sentido el Partido Aragonés solo puso una condición, y era que ese Pacto por la Ciencia tuviera una cuantificación, es decir, no fuera solamente una foto de cara a la galería o un efecto de marketing del Gobierno, sino que se cuantificara y se evaluara. Nosotros la condición que pusimos fue de que el Pacto por la Ciencia fuera el 1,3% del PIB de inversión en ciencia y innovación. En ese sentido, la consejera, el Gobierno de Aragón accedió, y por eso nosotros suscribimos ese Pacto por la Ciencia. Hasta el momento esa apuesta era del 0,8. Nosotros hemos puesto el 1,3 para ser como España, como el efecto a nivel nacional, y poder llegar en un futuro al 2% como hacen otros países en Europa. En ese sentido, y volviendo al objetivo de la iniciativa de la interpelación que vamos a hacer, no sé si saben ustedes que en 2009 solo había 2.500 millones de equipos conectados en el mundo. En 2009. En 2015 ya eran 15.000 millones de equipos que están interactuando y están en conexión en el mundo. Pero es que entre 2020 y 2030 se espera que sean 50.000 millones de equipos los que estén conectados. Y eso significa que el Big Data y el Internet de las cosas tiene una relevancia espectacular a nivel social y a nivel empresarial. Y si el Gobierno de Aragón no actúa de forma importante, vamos a perder el tren del futuro. Hasta el momento hay estudios donde se dice que el 95% de los directivos de las grandes empresas dicen que sus compañías ya van a apostar en los próximos 3 años. Pero es que en las pymes, que son las que de verdad crean empleo, 3 de cada 4 directivos o empresarios ya dicen que van a tener que apostar para que sus empresas no sean competitivas. En ese sentido, el Partido Aragonés ha presentado, o las iniciativas que está presentando en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad van en ese sentido. Industria 4.0 por un lado, iniciativa, otra de economía circular, otra de innovación en los procesos, en la actividad de la logística, otra de e-commerce y de innovación en todo lo que tiene que ver el comercio online para potenciar a nuestros autónomos, a nuestro sector comercio. Y las dos últimas en relación a la interpelación que vamos a realizar, al Big Data y al Internet de las cosas. Claro, nosotros en la última iniciativa de Internet de las cosas, que creíamos que era pionera, que va en línea de futuro, decayó por Partido Socialista, Xunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos, que votaron en contra. Claro, no podemos concebir, no podemos entender que los grupos del Gobierno y los que apoyan al Gobierno voten en contra de lo que es el futuro, voten en contra de lo que va el Gobierno de España, voten en contra de lo que están haciendo todos los países de la Unión Europea y voten en contra de lo que es el futuro y lo que están haciendo las empresas en todo el mundo. En ese sentido, por tanto, nosotros vamos a interpelar a la consejera para que nos diga cuál es la política del Gobierno de Aragón en cuanto al Big Data y al Internet de las cosas, que vuelvo a decir que es el futuro a nivel social y a nivel empresarial, y en segundo lugar, cuál es la política que va a realizar el Gobierno de Aragón
para adecuar los perfiles profesionales a las nuevas titulaciones universitarias. Creemos que en Aragón estamos perdiendo el tren de las nuevas titulaciones universitarias porque cada vez las empresas, en el último año especialmente, están viendo que no encuentran profesionales marcados y cualificados. Por eso nosotros vamos a hacer esta iniciativa importante y global para interpelar a la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad para que Aragón no pierda el tren del futuro. Nosotros lo que pretendemos y que es lo que hemos propuesto en las iniciativas que hemos presentado a la Comisión de Innovación e Investigación, que vuelvo a decir, decayeron por el voto en contra de Partido Socialista, Junta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida, es que potencien programas de fomento, de concienciación y sensibilización, tanto a nivel social por un lado, como las pymes, que son el 96% del tejido productivo en Aragón, para que sean conscientes de que es importante potenciar el emprendimiento colaborativo y todo lo relacionado con el Internet de las cosas y el Big Data, de que si no se potencia, si no se fomenta, si no se conciencia a las pymes, porque la gran empresa ya lo está haciendo, a las pymes de Aragón, de la importancia del Internet de las cosas y del Big Data, donde hoy en día todo va a estar interrelacionado, vamos a aprender el tren del futuro. Y en ese sentido estamos hablando de que el Big Data y el Internet de las cosas va a estar y está presente ya en todo lo relacionado con el control ambiental, la medicina, salud, control de las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el ocio, sectores de la energía y la industria, todo ello relacionado en cuanto a la programación y la optimización de las cadenas de producción, así como al control remoto y la gestión centralizada de procesos. Esto ya no es futuro, esto es presente. Y vuelvo a decir, en 2009 solo había 2.500 millones de equipos interconexionados y en 2020 se espera que sean 50.000 millones. Es decir, cada año se multiplica, no se dobla, se multiplica de forma exponencial. Y aquí hemos firmado el Pacto por la Ciencia, estamos hablando de que queremos intentar subir todo lo que es el presupuesto en innovación, investigación y en ciencia, pero todavía no nos hemos sentado a hablar de la ley de ciencia. Todavía no nos hemos sentado a hablar de la ley de ciencia. Y todavía no sabemos cuál es la política del Gobierno de Aragón en cuanto al Big Data y al Internet de las cosas. No solo a nivel social, sino también a nivel de las pymes. Y luego tampoco sabemos cuál es la política del Gobierno de Aragón para adecuar los nuevos perfiles profesionales en las titulaciones universitarias. Sí, innovación, investigación y universidad. Todo ello surge porque las últimas proposiciones no de ley, en donde demandamos esto al Gobierno, dada la preocupación no solo a nivel social, sino que las empresas nos hacen llegar de que estamos perdiendo el tren del futuro, han contado con los votos en contra del propio Gobierno, Partido Socialista y Junta Aragonesista y Podemos e Izquierda Unida. Y encima luego estamos viendo que están presentando otras iniciativas, que es lo que demandamos el Partido Aragonés, y no entendemos cómo estamos pretendiendo este tren del futuro. Pues en primer lugar ser conscientes. Fijaros, en primer lugar, ser conscientes. Estamos hablando de pymes, no de micropymes, sino incluso de pymes a partir de 10, 15, 20 trabajadores, 100, 200 trabajadores, donde, hablando con algunos incluso directivos, algunos CEOs, nos están diciendo pues que están teniendo dificultades para encontrar profesionales bien cualificados y formados en el sector tecnológico, y luego también, por otro lado, de que muchos están intentando ir a través de la iniciativa privada para enterarse qué es esto del Big Data y del Internet de las cosas. Hace poco participamos en un foro que organizó el Partido Aragonés, Zaragoza, Ciudad del Futuro, en donde varios especialistas relacionados con las nuevas tecnologías, con el Big Data y con el Internet de las cosas, decían que viene el Ayuntamiento de Zaragoza, porque iba orientado al Ayuntamiento de Zaragoza, pero especialmente los gobiernos, gobierno de Aragón, tenían que ser todas las administraciones, vía convenio con las universidades y vía convenios con los colectivos empresariales, tenían que ser los que catalizaran todo este tipo de procesos. En primer lugar, para sensibilizar y concienciar a las empresas de que esto no es futuro, de que esto es presente y viene para quedarse. Y con esto acabo. Todo el tema relacionado de la inteligencia artificial, Industria 4.0, Big Data, Internet de las cosas, es un cambio relevante que viene para quedarse, que puede ser equiparable a la aparición de la electricidad hace décadas. Es decir, no es un pequeño cambio, sino que es un cambio que los expertos equiparan
a algo que viene para quedarse durante muchas décadas, que es equiparable a la aparición de la electricidad hace décadas en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.